Como le contaba a los compañeros, puede que no sea la clase que tenga más energía porque estoy un poco apenado por la muerte de una compañera de veterinaria, una ex alumna, así que voy a tratar igual de hacer lo mejor que pueda en la clase. Voy a hacerlo. Bueno, el día de hoy vamos a ver la primera clase sobre el cuarto estudio de la seguidilla de elementos de estudios que hemos trabajado durante la asignatura, ¿cierto? Del estudio de mercado, del estudio técnico, organizacional, legal. Hoy día vamos a empezar a ver el estudio financiero o estudio económico. Vamos a ver cosas muy básicas y hay un concepto en especial que me importa que le pongan la mayor atención posible. Cuando llegue ese momento, les voy a avisar. Cuando veamos el momento que les voy a dar el dedo que les quiero explicar, que es muy importante. Por el honor al tiempo voy a saltarme esta parte que es el repaso de la clase anterior, del estudio organizacional, el estudio legal y todo lo que vimos respecto a eso. Y si el alcanzando terminar antes, si alguien me quiere mostrar la presentación o el avance de lo que tienen para el día jueves, yo les puedo echar una mirada, les digo que está todo mal. Les doy el feedback correspondiente a... Ya. El estudio financiero y el estudio económico lo que busca principalmente es poder tratar de entender, tratar de calcular con estos indicadores que hemos contado millones de veces, que uno los profundiza conmigo, que son el valiente, ¿cierto? Sí, esa idea del proyecto que tenemos, que estamos trabajando, que hemos levantado en el estudio de mercado, que hemos visto la factibilidad técnica del estudio técnico, que hemos visto la forma de la empresa, que usted me va a presentar este jueves en el estudio profesional, saber y buscar herramientas para poder tratar de entender y, más que entender, proyectar si esta actividad económica, este emprendimiento, esta idea de proyecto es o no es rentable. ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente llevando toda la información que hemos obtenido hasta ahora, de las tecnologías, de los costos, ¿cierto? De la competencia, del mercado objetivo, etc. Tratar de llevarlos a lo que vamos a entender como un flujo de caja. ¿Ya? Tratar de llevar todos los ingresos generados por las ventas a una moneda común, que en este caso específico es el peso chileno. Si es que hay exportación, generalmente se usa el dólar o quizás la moneda china, dependiendo del lugar donde se exporta, y luego verificar si esos beneficios, es decir, si es que los ingresos por ventas que me genera esta idea, de lo que sea, superan o no los costos de producción o el costo que me genera o que me produce producir ese algo que voy a producir. Es decir, por ejemplo, si yo produzco y vendo hortalizas, saber si yo al vender mis 15 lechugas obtengo más dinero que lo que me costó producir las 15 lechugas. Es básicamente saber si me da o no me da números azules. Eso es lo básico. De ahí en adelante de que usamos un montón de elementos y empieza la complejidad. Pero mirado desde lo más general es básicamente saber si es que me dan números azules o no. Luego, cuán azules son esos números y si me conviene o no hacer esa actividad o quizás busco otra alternativa que me dé mejores números azules o que me dé mejor rentabilidad. Eso es lo que busca el estudio financiero. Y para eso hay que entender algunas cosas que son muy básicas, ¿ya? Los costos, las inversiones y el capital de trabajo, que es lo que les voy a explicar al final, que les decía como que les voy a pedir un poquito más de atención. Sobre todo a los colados que más atención que están colados. Eso es pelear mi barrio. ¿Ah? Es pelear mi barrio. En mi barrio fue por Dios. Sale más chico así. Ya, ¿qué son? Perdón, recuerden que acá está un poco corrido. Arriba dice inversiones. ¿Qué son las inversiones como concepto? ¿Qué significan y cómo las podemos categorizar en cualquier actividad productiva? En este caso particular de la agricultura. Vamos a entender las inversiones como las adquisiciones de activos o bienes necesarios para que el proyecto funcione de manera correcta. Es decir, algo que vamos a comprar y que vamos a utilizar, esto como activo o como bien, durante el desarrollo de nuestro proyecto. A su vez, las inversiones las podemos categorizar en diferentes tiempos, en un momento temporal. ¿Bien?
¿Y a qué me refiero con esto? Podemos clasificar las inversiones en dos grandes grupos. Voy a sacar los grupos. Inversión. Temporalmente las puedo separar en dos, o las puedo clasificar en dos. Las inversiones previas a la puesta en marcha, es decir, inversiones que se hacen antes de empezar a producir, antes de empezar a trabajar. Previas. Esas por un lado. Y por otro lado, tenemos las inversiones que se hacen durante la operación del proyecto. Es decir, el proyecto ya está trabajando, ya se está produciendo y hay ciertas inversiones que hay que volver a hacer. Por ejemplo, algo que hay que renovar, hay que resembrar, queremos crecer 2 hectáreas, queremos crecer una cantidad establecida de metros cuadrados de invernadero. Esas son inversiones que se hacen durante la operación del proyecto. ¿Qué se imaginan ustedes que pueden ser, da lo mismo la categoría productiva? ¿Cuáles se imaginan ustedes que pueden ser inversiones que se hacen antes de la puesta en marcha? Previa a la puesta en marcha de cualquier proyecto productivo. Y tengo que tenerlo sí o sí antes para empezar a trabajar. ¿Qué se imaginan? Piensen en la actividad productiva que ustedes quieran. Repítame. ¿Qué ejemplos tenemos de inversiones que se hacen previa a la puesta en marcha del proyecto? Cosas que yo tengo que tener listas antes de empezar a trabajar. ¿Cómo qué cosas? La compra de maquinaria. Ya, la maquinaria, sin la maquinaria no puedo producir, evidentemente. El terreno. El terreno. El terreno, ya Las sea dimensiones del comprado terreno. o, por ejemplo, arrendados, ¿ya? Las dimensiones que contiene ese terreno. Por supuesto. Maquinaria, terreno, ¿qué más? ¿Ah? Algunos insumos, ya vamos a hacer la diferencia entre inversiones y costos, así que los insumos también pueden ser eventualmente un costo que se va quemando un ciclo productivo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa podría ser algo previa puesta en marcha? Terreno, maquinaria, ¿qué más? Ver qué voy a sembrar, o sea, qué voy a plantar. Evidentemente, la inversión en material vegetal, por ejemplo. Voy a invertir en 5 vaquillas y un toro. Voy a invertir en una cantidad establecida de árboles frutales. Por ahí atrás. En un estudio de mercado. Perfecto. Un estudio de mercado, niños y niñas. ¿Es un costo o una inversión? ¿Por qué? Porque se hace una vez antes de poner la puesta en marcha del proyecto. Eventualmente podría hacerlo de nuevo, si es que hay dinámicas que cambian. Pero como dice el colega en el fondo, se hace una vez, ¿cierto? Y vamos a también categorizarlo dentro del Estado americano. Inversiones durante la operación del proyecto, las vamos a ver. Inversiones previas a la puesta en marcha. Son cosas muy simples, la verdad. Si esta clase tiene como puras cosas simples y una cosa más difícil de entender. ¿Qué ejemplos tenemos de inversiones previas a la puesta en marcha? Inversiones físicas o tangibles. Ay, ¿Qué ejemplos se ocurren a ustedes de inversiones previas a la puesta en marcha, pero que son físicas o tangibles? edificaciones. Ya nombraron algunas por ahí. ¿Usted nombró él? El terreno. El terreno. ¿Cierto? En el terreno no va a hacer diferentes cosas. Va a cultivar, va a tener las bodegas de insumos, de maquinaria, va a tener los silos, va a tener oficinas, va a tener baños, va a tener toda la infraestructura para descansar en el terreno. Ahí va a variar la dimensión, va a variar el precio, la ubicación, un poco cosas que ya vimos en la biblioteca. Ya, aparte del terreno. Ay, maquinaria agrícola. El Renato está pensando lo que tiene enseños juiciosos. Está pensando en la respuesta más inteligente posible. Aparte del terreno, chicos y chicas. A todo esto les voy a dar ejemplo en esta clase particular de un sistema de producción de praderas. Para que sea algo distinto. Producción de alfalfa. La maquinaria es otra inversión de la puesta en marcha que son un intangible, que se toca, ¿cierto? Que es materia. Como tractores, arrados, rastas, secadores, fardadoras, colosos, todo lo necesario para, por ejemplo, producir palos de alfalfa. ¿Qué más? Hay tractores, enfardadoras, me encantan las enfardadoras. La yunte, güey. Son bacanas, hay unas muy
Aparte me ha tocado hacer enfardadoras como de madera muy rústica y también que bajar. Con el puro peso. A pura presión y con el peso de las personas, no, saltando el cielo. Ya. Edificaciones o infraestructura productiva. Bodegas, oficinas, baños, por ejemplo. Todo esto son ejemplos de inversiones tangibles previas a la puesta en marcha. Una bodega. El sistema de riego, drenaje, ¿cierto? También son ejemplos de infraestructura que es una inversión tangible. ¿Ya? Ya, acá los voy a pillar. Inversiones, todavía seguimos acá. Previa a la puesta en marcha, pero que sean intangibles. Ya, podría ser el derecho de agua, tan controversial en nuestro país, además. ¿Qué más? Muy bien. Los contratos, si hay. Si La firma de algunos contratos, ¿cierto? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Sí, el tema de los contratos, yo le pago a alguien, ¿cierto? Más allá que es un papel, es un contrato que es intangible, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Los permisos. ¿Permiso del cine? Claro que sí, los permisos de construcción, los permisos... Hay un montón de elementos de orden legal, que es muy vinculado a lo que vimos en la clase pasada, que hay que pagar por ello y que no son tangibles, pero son necesarios para poder producir y para poder trabajar también. ¿Ya? Entonces, por definición, las inversiones intangibles son no físicas, pero necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuestro proyecto. Ejemplos que tenemos acá. Jefe. ¿Un seguro sería o no sería? Un seguro agrícola, que está súper de moda ahora, INDAP, el cachado que INDAP tiene seguros agrícolas para pequeños agricultores también, que son como con un financiamiento distinto, particular, diferente al que se ve en un fondo gigantesco. Un seguro agrícola también podría ser una inversión antes de la puesta en marcha y además que sea un intangible. Gastos en la constitución jurídica del proyecto, lo que ustedes van a contar el próximo jueves, ¿cierto? Para hacer una cooperativa hay que pagar todo. Para formar una SA tiene que ser todo ese tipo de cosas. También es una inversión intangible. Y es súper importante porque yo no puedo empezar a trabajar si antes no sé si soy o SA, o SPA, o social limitada, o lo que sea. Gasto en inscripción de marcas, por ejemplo, o contratos, la marca, la certificación o por la certificación, ¿cierto? Yo tengo que pagar, por ejemplo, por mi marca, ¿cierto? Y yo tengo que pagar, por ejemplo, por la autoría para que nadie más pueda usar la misma marca, derechos de autor, todo ese tipo de cosas son relevantes también y son intangibles. Derechos de agua, como decía el colega, y los seguros, como decía el otro colega. Todo eso son inversiones previa a la puesta en marcha y son intangibles. Acá les voy a pedir su atención. Les voy a pedir que tratemos de todas las sinapsis cerebrales que van a tener en estos 10 minutos estén centradas en lo que voy a estar hablando. Después si quieren pueden dejar de pescarme, pero aquí está participando. Hay un tipo de inversión que también corresponde a la previa a la puesta en marcha, que no la categorizamos ni como tangible, como no como un camión o un terreno, ni como ni intangible, sino que le ponemos otro nombre. Y ese nombre se llama inversión en capital de trabajo. ¿Alguien le suena ese concepto de algo? El capital de trabajo, lo habían escuchado antes, lo habían visto con otros profes. ¿No todavía? No. Ya. En palabras muy simples, el capital de trabajo es la plata que yo necesito para que mi proyecto pueda empezar a funcionar. Por ejemplo, ya, yo voy a producir hortalizas. Tengo el terreno, compré la semilla, tengo el sistema de riego, tengo todo instalado. Pero entre que las lechugas o las hortalizas crezcan hasta que se vendan, hay un tiempo en el cual yo no tengo ganancia. ¿Sí? ¿Cuánto se demora en salir una lechuga? Una tanda de lechuga hidroponía. ¿Ah? Pensemos algo que se demore un mes, 2 meses, qué sé yo. Durante esos 2 meses, yo tengo que pagar sueldos, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz,
puedo pagar un montón de cosas que permiten que el sistema opere, pero antes de yo vender una lechuga, antes de vender una hoja de lechuga, yo tengo que pagar un montón de cosas. Ese capital es para eso. Es para poder solventar el primer ciclo productivo, antes de yo sacar mi producto a la venta. Y si lo imaginan como cualquier actividad productiva, yo siempre, entre que empiezo a producir hasta que logro vender, tengo un tiempo que puedes imaginar un frutal. ¿Cuánto se demora un frutal en empezar a generar ganancias? Tengo todo ese tiempo de déficit, ¿cierto? En términos de pagar un montón de cosas, fertilizantes y trabajadores y cosas. Todo ese dinero necesario para poder operar y trabajar antes de tener mi primer peso, mi primer 1000 pesos de ganancia, se llama capital de trabajo, que es muy parecido al tener capital inicial. Pero en este caso no es ni para comprar el terreno, ni para, es solamente para poder operar durante el tiempo que yo necesito operar sin obtener todavía ningún tipo de ganancia. ¿Se entiende el concepto? Eso es como lo más complejo de entender, como en la plata que necesito para poder operar antes de obtener mi primera rentabilidad, mi primer ciclo productivo. Eso por definición es el capital de trabajo. ¿Qué dice acá? En forma más formal, corresponde a los recursos financieros líquidos porque voy a gastarlos, ¿cierto?, necesarios para desarrollar las operaciones normales de producción. Todas las operaciones desde que planté hasta antes de empezar a vender, ¿cierto? Salarios, agua, fertilizantes, costos de producción antes de obtener mi primera rentabilidad. Como les acabo de explicar, se relaciona con el ciclo productivo, es decir, desde que yo comienzo a producir algo, hortalizas, frutales, leche de vaca, carne bovina, lo que sea, hasta que se recibe la primera retribución monetaria por la venta. Es decir, la primera ganancia que obtengo y ya puedo empezar de ahí a pagar lo que necesito. Hay una forma súper simple, más que matemáticas conceptual, de cómo yo puedo saber, pero ¿cómo diablos yo puedo saber cuánto necesito de capital de trabajo? ¿Cómo puedo llegar a esa cifra? ¿Cómo digo, en verdad para empezar a trabajar con todo esto necesito 300.000 pesos, 1 millón de pesos? Y la forma que tenemos para reconocer esa cifra se llama déficit acumulado máximo o método del déficit acumulado máximo. D-A-M. Damn, mira, qué ingenioso. Esa Penny, bien ahí. Sin la M, sí. Claro, damn. Déficit acumulado, muchas películas norteamericanas. Los negros leyeron. Déficit acumulado máximo. ¿Qué es? ¿Cómo se calcula? Más que cómo se calcula, ¿cuál es el concepto que está detrás de esto? Es súper simple, la verdad, muy simple. El método del déficit acumulado máximo consta o se basa en lo siguiente. Consiste en determinar los flujos netos de ingresos y egresos, es decir, hacer un flujo de caja, ¿cierto? Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Tengo los ingresos que van en positivo, lo que gano por vender manzana. Tengo los egresos negativos, lo que me cuesta producir esas manzanas. Y luego tengo la diferencia. De manera muy simple, un flujo de caja es esto: lo que gano, lo que me cuesta, después le agregamos eventualmente, ¿cierto? Valorizamos la depreciación, calculamos los impuestos, cosas que van mal. Pero básicamente es cuánto gano, menos cuánto me cuesta y cuánto me queda. Mes a mes. Consiste entonces en determinar los flujos netos acumulados para cada periodo y elegir el que sea más negativo del déficit acumulado. Acá tenemos el déficit, por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Si el primer mes, ¿cierto? Vamos a suponer que los primeros meses no vendo nada. 0 y me cuesta producir 100. ¿Cuál es el déficit acumulado de ese mes? Menos 100.
Segundo mes, sigo sin vender, sigo produciendo y gasto 50. ¿Cuál es el déficit acumulado a este punto? Menos 150. Si pasa lo mismo, 0 y tengo 30, ¿cuál es el acumulado acá? Menos 180. Y ponte tú, aquí ya empiezo a ganar. Acá gano 50 y gasto 10, y ahí empiezo a ganar y se empieza a recaudar eso. De las tres cifras, ¿cuál es la más negativa? 180. Menos 180. Menos 180. Quédense con esa idea. Escojo la más negativa del acumulado del flujo. ¿Me siguen hasta ahí? Consta de dos etapas. Dos etapas. Primero tengo que determinar el ciclo productivo. Es diferente el ciclo de una malta a el ciclo de un fruto rojo. Es distinto el ciclo productivo de las nueces a de las ovejas. Es diferente de las ovejas si es lana, si es queso. Todo depende de la naturaleza de lo que va a producir, cuánto dura el ciclo productivo. En el ejemplo que les voy a mostrar ahora de producción de fardo, aproximadamente son 10 meses. Desde la siembra, la cosecha, hasta la primera venta de alfalfa, por ejemplo, dependiendo del corte, etc. Lo que yo hago es tomo ese primer ciclo y voy armando los flujos tal cual lo tengo. Y busco cuál es el mes más negativo, donde tengo el déficit acumulado en máximo. Ejemplo, esto es súper simple, fíjense acá. Meses 0, 1, 2, 3, hasta el 10. ¿Por qué? Porque les dije que los fardos eran un ciclo de 10 meses. Si fuese otro cultivo, otra cosa, lo mismo, pero en el ejemplo son 10 meses. ¿Qué datos tengo acá? Ingresos, egresos, el flujo de cada mes y el acumulado. ¿Hasta ahí me siguen? Ya. ¿Qué es lo que pasa en los primeros 5 meses? No hay ingresos, ¿cierto? Recién a los 6 meses algo sale a la venta. Entonces, aproximadamente, no hay ingresos, no hay ingresos. Me cuesta producir 1280, así que negativo 1280. Al siguiente mes sigo sin ganar nada, sigo gastando lo mismo, entonces ya tengo el acumulado de menos 2560. Y así sucesivamente hasta que ya tengo algo de retorno. ¿Cuál de esos meses me muestra el déficit acumulado máximo? Quinto. El quinto mes. Porque el mes justo antes de empezar a tener algún grado de ganancia. ¿Y cuál es la cifra negativa? Menos 4267. ¿Qué nos dice el método acumulado, el déficit acumulado máximo? Que yo voy a tomar la cifra más negativa y esa cifra la voy a utilizar como mi capital de trabajo. Es decir, en este ejemplo, el capital de trabajo que yo debiese utilizar es 4.267, ya que son 4 millones y tanto, pero para que sea un número más chico, vamos a utilizar esa cifra como déficit o como capital de trabajo para poder tener en el fondo, para que busco con esto, poder funcionar con números, con no tener números negativos, estar siempre en un momento positivo. Veamos si funciona y hacemos el cálculo matemático. Fíjense en este cuadro, el que les muestro ahora es exactamente igual, con la salvedad que pongo un ítem que dice capital de trabajo. Fíjense que en el año 0, o sea en el mes 0 no hay nada, porque aún no tenemos capital de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Yo tomé esa cifra, el 4267, y la puse como capital de trabajo. El capital de trabajo siempre va el año 0, o el mes 0. En cualquier flujo de caja, el capital de trabajo es plata que yo pongo antes de empezar a trabajar. Plata que yo voy a ir gastando. Entonces, va en positivo y va en el momento 0. Hago el mismo cálculo. El mismo cálculo con la salvedad que ya parto con una caja de 4.267. Hago el mismo cálculo matemático. Ahora, ¿qué pasa el quinto mes donde antes era el acumulado máximo? ¿Cuánto tengo ahora en la cifra? 0. ¿Qué significa eso? Que gracias a esta cifra logro trabajar todos los meses en números positivos. Así es. Acá es lo mismo. Parto con 4.267. El déficit del mes 1 es 1.280, lo resto me queda esto.
Se resta el siguiente déficit, me queda esto. Me queda esto hasta llegar a 0. Que el mes que antes era más negativo, ahora está en 0, me demuestra que esa cifra sí me sirve. Y fíjense, me permite operar todos los meses con números que son positivos. Hasta que ya empiezo a obtener ganancias y tengo un balance económico que es positivo. ¿Se entiende? Es así de simple. Veo el ciclo productivo, hago el flujo básico, cuánto empiezo a ganar, cuánto me cuesta producir y busco el mes más negativo. Tomo esa cifra negativa y hago otro cuadro donde parto el momento 0 con esa cifra utilizándola como capital de trabajo. De esa manera puedo trabajar con números. Este era el momento de lucidez que necesitábamos. ¿A vivir? Ya. Hasta ahí estamos con las inversiones previas a la puesta en marcha. Hay otras inversiones que son o que se hacen durante la operación del proyecto. Cosas como, por ejemplo, obsolescencia de alguna bien o maquinaria, un tractor que hay que cambiar después de 5 años, una máquina de podar que no funciona, volver a comprar tijera, los aspersores de espalda y un montón de cosas que, como se van haciendo viejas, como se van depreciando o dejan de funcionar, debo cambiarlas y a razón de lo anterior debo volver a comprar. Esa es una reinversión. Resembrar parte o la totalidad de la pradera, por ejemplo, vamos a un frutal. ¿Cuál es la vida productiva de un árbol de frutal así nace una manzana? ¿Cuánto yo debiese poner árboles nuevos si quiero seguir trabajando? 15 años. Ya uno que sea de media más corta. Porque imagino que tiene un plato y después baja la capacidad productiva, no es que lo animales. Da lo mismo, imaginemos un árbol que tiene un plato productivo de 7 años. Después del año 7, eventualmente yo voy a querer resembrar, tener árboles nuevos, ¿cierto? Para poder tener y mantener y sostener una producción alta durante un tiempo considerable. Eso también sería una inversión durante la puesta en marcha. O, por ejemplo, volver a invertir a raíz de un aumento de la demanda, lo que les digo siempre, si yo estoy entrando en un negocio el cual por mi demanda proyectada al futuro es creciente, probablemente si se da una oportunidad de negocio yo quiero aumentar mi soberanía productiva, tener 2 hectáreas más, 3 hectáreas más, arrendar otro campo, dependiendo de la demanda, dependiendo del precio del producto, dependiendo de las oportunidades que me esté brindando en ese momento específico el mercado. Costos. Yo sé que ya lo han visto con los profes. Si alguno de estos conceptos entra en contradicción, lo vamos conversando. Pero para mí es más fácil explicarlo así. Costos fijos, costos variables y gastos administrativos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos necesarios en la producción. Ya. ¿Pero por qué son fijos? Porque se gastan siempre. Porque se gastan siempre, O sea, porque hay que o pagarlo porque no siempre. cambian. No, porque hay que gastarlo siempre. O sea, siempre hay que estar. Si cambian los gastos fijos. ¿Qué sería un costo fijo? ¿Qué sería un costo fijo? Algo que no cambia según cuánto produzco, si produzco más o produzco menos. Si yo tengo más producción y tengo la maquinaria prendida 12 horas en vez de 8, gasto más luz, ¿no? Entonces la luz sería variable. El agua, si riego más o tengo más superficie productiva, pago más por agua, ¿no? Si es que pago agua mensual, también. Por definición, ¿qué es un costo fijo? Son aquellos que no varían según el nivel productivo. Produzco 100 veces más o 100 veces menos, el costo sigue siendo igual. Por ejemplo, los sueldos. Los sueldos de los trabajadores, paréntesis, a no ser que yo tenga bonos por producción, ahí es diferente. Si yo tengo bonos por producción, sería un costo fijo o variable. Por producción variable. Variable. Y si no tengo bonos, si tengo un salario fijo, es un costo fijo. Los seguros. Si yo produzco
más por hectárea o menos por hectárea, el costo mensual o anual del seguro es fijo. En internet también pago una cifra que es igual. El arriendo del terreno, las maquinarias, si mi tierra produce X por hectárea o X más 7 por hectárea, el arriendo de la tierra es igual. No me están cobrando por la fertilidad, me están cobrando por la superficie. Si yo pedí un préstamo para poder invertir en maquinaria, también lo que pago mensual o anual del préstamo no varía según cuánto yo voy a producir. Costos fijos. Costos variables, la otra cara de la moneda. Aquellos que sí van a variar de tanto en cuanto yo produzco más o de tanto en cuanto yo produzco menos. Por ejemplo, la electricidad, como les dije recién. Si tengo trabajando 3 máquinas de vacuum o una durante la noche, pago más o menos luz. Variable. El agua, si uso más agua o menos agua, pago más o menos agua. Variable. Las materias primas, si yo uso un galpón entero de fertilizante versus 3 galpones de fertilizante, gasto más o gasto menos según cuánto gasto. Variable. Los insumos productivos en general son costos variables. Si estoy trabajando en 15 hectáreas y estoy produciendo más, gasto más insumos. Si estoy produciendo menos, gasto menos. Son ejemplos de costos variables. Y los gastos administrativos solamente por orden mental de tenerlos aparte, material de oficina, artículos de oficina, etc. Y generalmente los sueldos de los administrativos también es más fácil tenerlos, contadores, secretarios, etc. como un gasto administrativo. ¿Se entiende la diferencia entre un costo fijo, un costo variable y un gasto administrativo? ¿Se entendió el concepto de lo que es el capital de trabajo y cómo se calcula a través del TAE? ¿Esas 3 cosas se entienden? Estamos listos por hoy y vengan a mostrarme los avances si quieren del trabajo. Les paso la lista antes para que los que quedan de hoy. Recuerden que hay alguna posibilidad de que para variar llego un poco tarde el jueves porque tengo salida de terreno a Lampa. Así que si me atraso un poco es por eso, me voy a estar en el pedal de basura. Albornoz está, Arias, Carrasco, Castillo, Concha, Dorel, ¿no está? Javier, Herrera, Marinao, Monroy, Rojas, San Martín, Valenzuela, se agregó automático en Vargas, elimínalo, tanto color. Vino Sofía. Estoy acá, existo. Deja de tocar las cosas. Y te lo pasas a ya mucho texto. Y pero está privado. No sé por qué se agregó ahí. ¿Qué? ¿Ah? Yo estoy trabajando en mi usuario. En mi usuario estoy trabajando en mi usuario. Lo agrego, no sé por qué se va. Yo estoy trabajando en mi usuario. Sí, pero lo creaste sobre plantilla, pero está haciendo Pero yo no la compartimos. No entiendo. Que si yo creo una plantilla en mí, ¿por qué se la muestro a ustedes? Es que no creaste una plantilla. ¿Qué dice? En la misma plantilla de nosotros creaste una página, o sea, agregaste una página, sí, pero no creaste una plantilla. No, pues
más. Sí, porque uno de la semana pasada y otro de esta semana. Acá sí creaste una plantilla, pero acá no. Agregaste. Ustedes entran a la página Pero mira, yo estoy en mi usuario. Pongo plantilla. Y la va a agregar al grupo. No entiendo por qué. Sí, sí, es como el proceso. Buscan alguna empresa agrícola o sea relevante, interesante, que sea social, pero muestren en cuenta qué hacen, qué producen, cuál es su historia. Sí, y que ojalá la parte de Ah, la sea verdad, como sí, ahora que ventanillas, con flujos, ah, ya sé lo que pasó. que sean como un mensajito más que un texto que diga eso. Chao, niños. Estaba el proyecto, ya ahora entendí, estaba el proyecto abierto y yo ya agregué la. ¿Qué es el mamotreto egipcio? ¿Significa estar en la Biblia o una presentación? Conectando. ¿Qué? Muéstraselo de ahí, pues, más grande. Ah, ya. Te supero. No, tengo mi notebook ahí, no me supera a nadie. No, no, no.